Les damos nuevamente la bienvenida a esta segunda jornada del quinto Encuentro Internacional del Grupo de Estudios Sociolingüísticos. Les agradecemos mucho por asistir. Vamos a seguir con la profesora Julia Cediel. Es investigadora junior, integrante del Grupo de Investigación Estudios del Lenguaje y la Educación del Grupo de Estudios Sociolingüísticos, estudiante del doctorado en Lingüística de la Universidad de Antioquia, magíster en Lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira, filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como docente de lenguaje en secundaria. Ha publicado diversos artículos, capítulos y libros que abordan reflexiones lingüísticas acerca de la argumentación, la sociolingüística y el discurso político en Colombia. Hoy, la magíster Cediel presentará la ponencia La gradación de la intensidad como estrategia evaluativa en las narrativas del Presea Medellín. Le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Juan Manuel por la introducción. Buenos días para todos, todas y todes quienes asisten hoy. Les agradezco su presencia. Efectivamente, el día de hoy voy a presentar la ponencia La gradación de la intensidad como estrategia evaluativa en las narrativas del Presea Medellín. En pantalla pueden ver como la ruta que voy a seguir durante esta ponencia. Es algo muy corto y lo que pretendo es mostrar una parte de un proyecto mayor que es la tesis Estructuras narrativas y estrategias evaluativas en el Corpus Presea Medellín, que hace parte pues, de este proyecto internacional y específicamente aborda el estudio de las narrativas en el discurso de las entrevistas semidirigidas de Medellín. Y dentro de ese estudio de las narrativas, de sus estructuras y demás, entonces buscamos identificar las estrategias evaluativas que hay presentes en el habla de la comunidad medellinense. Los conceptos que me gustaría que quedaran claros durante esta presentación, primero es la idea de la narrativa, luego es la idea de qué son las estrategias evaluativas y cómo aparecen en la lengua, y finalmente el de la gradación de la intensidad, que es en el que pretendo profundizar el día de hoy. Entonces, el estudio de las narrativas, pues la narración es una de las primeras formas del discurso que emerge en la humanidad. Entonces, narramos desde la infancia, narramos más adelante y esto se va construyendo y es transversal como a toda la historia humana. Entonces, este estudio de las narrativas ha interesado mucho a la sociolingüística, especialmente desde los estudios clásicos de la OB y Valesky en el 67, luego, posteriormente otros estudios de la OB. Pero, ¿qué es lo que realmente se estudia? Que es algo como fundamental y es, primero, las estructuras de estas narrativas, es decir, cómo se construyen, cómo se comportan, cómo se organizan estos hechos que se pretenden narrar. Entonces, ya lo presentaba anteriormente la doctora Eva Patricia Velázquez en su presentación. Las narrativas tienen una estructura que es primero va el resumen, luego va la orientación, luego la complicación, después de la complicación o lo que llamamos pues el clímax viene la evaluación y luego la resolución y la coda, ¿cierto? Entonces de estas hay dos elementos que son opcionales para la OP, que son el resumen y la coda, ¿cierto? ¿Qué nos queda entonces? La orientación, la complicación, la evaluación y la resolución, que son elementos que se supone deben aparecer en todas las historias que se narran. Entonces acá es importante también resaltar que esta forma o esta estructura en este orden que aparece en pantalla es lo que Labov y Valesky llaman el patrón clásico, ¿cierto? Que ellos encontraron en sus estudios que realizaron en Nueva York y en otras variedades del habla inglesa. Entonces allí encontraron que esta era la forma más común en la que se organizaban esos relatos. Entonces acá también es importante entender que no siempre en las narraciones hay una parte de la evaluación. Entonces, lo que nosotros estudiamos, ya hemos escuchado pues algunos apartados del Corpus Presea, pero acá vamos a escuchar como una narración más amplia y es
lo que hicimos en el Corpus PCA fue revisar las 119 entrevistas semidirigidas que hay y extraer de manera manual aquellos apartados que correspondían a cuando el hablante contaba algo que le había sucedido, es decir, narraciones de experiencia personal. Pero hay una diferencia entre una narración y una narrativa. Entonces acá vamos a escuchar primero esta narración. Vamos a ver si se escucha, igual si no se entiende bien, es lo que está en el recuadro en blanco. ¿Cómo conoció a su ex esposo? Lo conocí por unos amigos sacerdotes que fueron a hospedarse en mi casa, que venían a Seattle porque venían como en un seminario, entonces en la iglesia nos pedían que dejáramos quedar, aunque queríamos dormir a ellos por unos días, como un intercambio, pues digámoslo. Entonces ellos se quedaron y ahí lo conocí. Entonces, como pueden ver, acá el hablante nos está efectivamente contando algo que le sucedió, ¿cierto? Que fue el momento en el que conoció a su esposo. Es un discurso narrativo porque tiene 2 o más cláusulas que están organizadas en una secuencia temporal. Entonces, primero unos amigos sacerdotes, así los vamos organizando. Sin embargo, esto tiene pues una función referencial, pero no vemos un apartado específico que se dedique a la evaluación del hablante sobre este suceso. O sea, no sabemos si le pareció adecuado, bueno, maluco, no tenemos ninguna perspectiva de eso, su función es netamente referencial. Esto es lo que vamos a llamar narración, mientras que lo que vamos a llamar narrativa se caracteriza por esta estructura que vamos a escuchar acá. ¿Y cómo conoció a su esposa? La conocí aquí en Medellín, que desde un pueblo del pueblo para acá, para Medellín, y nos conocimos y ya nos venimos acá. ¿Cómo la conocieron? No, que ellos viven acá en este ranchito de acá, viven en la cuadra. Y ya pues, aquí ya no nos van de pelados como nos escuchamos así. Ahí nos enredamos. Hasta llegó la libertad que ya que nos lleva a cabo. Entonces acá, efectivamente, a diferencia del anterior, ya sabemos cuál es la perspectiva o la posición del hablante sobre su matrimonio, ¿cierto? Es decir, incluye una sección que está acá resaltada específicamente para la evaluación de ese suceso que nos cuenta. Es decir, ¿por qué él incluye esta valoración allí? Entonces, esta es la función evaluativa que para la OB, como vimos en el patrón clásico, va antes de la resolución, no es el caso acá en Medellín, podemos ver que en este caso está al final, ¿cierto? Pero sí es una sección específica dedicada a valorar ese evento. Y además de tener pues la secuencia temporal, el hablante rompe como con esa historia para introducir su opinión sobre la situación. Entonces esto es lo que nosotros llamamos narrativa, ¿cierto? Si bien del corpus PCA extrajimos tanto narraciones como narrativas, nos vamos a centrar acá en las narrativas porque son las que tienen una sección específica para evaluar el suceso. ¿Cómo conoció a su... Entonces, dentro de estas estrategias evaluativas, Silvana Guerrero en el 2020 publica como una definición o una categorización de las estrategias evaluativas en las que nos habla de la evaluación en la narración. Entonces tenemos una evaluación externa que detiene la cadena narrativa, es decir, que suspende la historia que está contando para poner su opinión. Tenemos una acción evaluativa que es cuando la persona que nos está contando la historia refiere a acciones o formas que no son lingüísticas, por ejemplo, me puse a llorar, ¿cierto? Entonces ahí nos da una idea de la sensación, pero es una acción evaluativa, no hace parte de la secuencia. Y la otra es la evaluación interna o integrada que aparece en las narrativas, donde podemos encontrar diversos recursos. Entre esos recursos de evaluación, en la narración interna, la doctora Guerrero nos diferencia la evaluación afectiva, los recursos de cognición social y los estados físicos. Entonces, en la evaluación afectiva es donde tenemos todos estos elementos lingüísticos que hemos visto a lo largo de este congreso, que hay algunos estudios sobre discurso referido, sobre otros elementos o sobre construcciones con verbos y demás. Específicamente acá nos vamos a centrar en los recursos de evaluación afectiva, en los intensificadores y en los atenuadores, ¿sí?
En la investigación más amplia, pues trabajamos otros recursos, los focalizamos, los categorizamos, pero ¿por qué nos centramos en estos? Porque encontramos que en el corpus de Medellín existe un mayor uso de la intensificación y de la atenuación que de los otros recursos. El que seguiría allí sería el discurso referido, que ese ya ha sido trabajado por Grajales y Marmolejo. Entonces nosotros nos centramos como en estos dos. Entre la intensificación y la atenuación hay algunas diferencias, pero las vamos a tratar de manera unificada, precisamente porque no vamos a entender la intensificación y la atenuación como elementos diferentes, sino como parte de un continuum en el que se gradúa la intensidad de esa estrategia evaluativa. Si bien la intensidad ha sido normalmente una categoría para la fonética, en este caso es una intensidad pragmática, ¿cierto? Entonces ya la OVE en el 88, cuando hace el estudio de la sintaxis, lo que nos presenta es que esos cambios en los niveles de intensidad de las cláusulas, pues los podemos ver no como elementos aislados, sino como una variación que hacen los hablantes en un continuum. Es decir, es escalar, tiene una escala. Podemos ver más o menos intensificado algo. Entonces tendríamos que los dos polos de esta escala son la intensificación, que tomamos en este caso la definición de Albelda del 2005, que ella pues ha seguido trabajando con su grupo Valesco en muchas estrategias de intensificación, donde nos dice que es una modificación tanto de la cantidad o de la cualidad de un elemento, ¿cierto? En el contenido proposicional. Entonces tenemos una intensificación semántica que puede ser de cantidad, donde decimos muchos, ¿cierto? Que vemos que podemos graduarlo, ¿cierto? Entonces poco, mucho, muchísimo. Y también tenemos una intensificación en la cualidad, ¿cierto? En los adjetivos, que normalmente esto se marca pues con elementos léxicos. ¿Cuál es el interés de esta intensificación? Es marcar como el contenido del enunciado y hacer un refuerzo en la aserción. Y por el otro lado, al otro lado del polo, tenemos la atenuación, que es una estrategia de distancia lingüística, pero de acercamiento social, es decir, busca proteger al hablante, marcando con unos elementos lingüísticos una distancia frente a lo que se dice. Entonces, ayer, por ejemplo, veíamos en la conferencia de la doctora Leonor como ese ocultamiento del yo en estrategias de impersonalización, como el uno, como el C, ¿cierto? Ese tipo de elementos se pueden ver como ligados a la atenuación. Entonces, el proyecto PRESEA tiene unas guías de estudio de la intensificación y de la atenuación. Sin embargo, el interés de este trabajo no fue aplicar específicamente esas guías, sino identificar cuáles eran las formas de uso de esta gradación de la intensidad en términos evaluativos en la comunidad de habla medellinense. Lo que hicimos inicialmente, pues ya les comenté, fue extraer manualmente 464 textos, de los cuales 377 los categorizamos como narrativas, que son de los que vamos a hablar en este momento, y encontramos que en esas narrativas existe una gradación de la intensidad, ya sea hacia la intensificación o hacia la atenuación, en un 41.64% de ellas, pues que es un porcentaje bastante alto. Que se enmarca pues que el uso de la evaluación afectiva es la más común en Medellín. En términos de la gradación de la intensidad, entonces tenemos que un 49% de las estrategias la incluyen, pero se privilegia la intensificación sobre la atenuación en Medellín. Y encontramos esto también agradeciéndole a la doctora Amparo Soler Bonafont, 4 formas de uso en la gradación de la intensidad, es decir, 4 maneras en las que los medellinenses utilizan esa forma de variar la intensidad en un enunciado para poner en relieve algún elemento de su perspectiva o de su evaluación sobre un texto. El primero de ellos es la intensificación de manera aislada, es decir, tenemos relatos o historias en los que hay muchos elementos que intensifican y que solamente recurren a la intensificación. Entonces podemos ver acá que tenemos marcados en negrita unos elementos que pueden ser elementos morfológicos, pueden ser léxicos, pueden ser construcciones del acervo común, entre otras. Entonces acá el hablante en este caso nos dice, Ave María, vergüenzas me han pasado cada rato.
porque yo era muy ciega y entonces para irme para el baño eso era un complique porque yo no veía dónde estaba el baño y para poderme ver bonita entonces yo me quitaba las gafas porque eran unas gafas, hacete de cuenta, el rabo de una botella gruesotes y entonces un día me fui para el baño, el mesero me indicó y cuando me devolví y me senté en una mesa donde había otro muchacho totalmente diferente. Ay, qué vergüenza tan horrible cuando me siento y yo lo miro así y el muchacho que estaba conmigo estaba más adelante y era que se moría de la risa y yo dije, ay, qué pena, ay, no, 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 no. Entonces vemos muchos recursos que han sido marcados como intensificadores en un solo relato. Entonces tenemos primero, y es algo que hay que resaltar, que la intensificación no se centra solo en la cláusula que podemos ver como evaluativa. Es decir, nosotros podríamos hablar de evaluativa donde dice, ay, qué vergüenza tan horrible cuando me siento, o yo dije, ay, qué pena, ay, no, no, no. Esas son cláusulas de evaluación, pero vemos que la intensificación aparece dispersa por todo el relato con diferentes elementos, ¿cierto? Con interjecciones, con elementos adverbiales, con elementos léxicos, con descripciones pues más amplias de un elemento que ya usa. Entonces es una narración que está intensificada, ¿cierto? Y lo que pretende es mostrar un elemento de la narración en la cual ella pues se sintió bastante apenada. ¿Por qué aparece esto, cierto? Primero, porque la pregunta en este caso era por qué vergüenza o qué pena le ha sucedido a usted o un hecho que sea vergonzoso. Entonces ella lo que quiere mostrar ahí es que está dando respuesta ampliamente a la pregunta que le está haciendo el entrevistador. Adicionalmente, remarca su sensación frente a ese suceso, ¿cierto? Su perspectiva y marca que es reportable, aparece acá el concepto también de reportabilidad, que es por qué puedo contar esto como una vergüenza, ¿cierto? No solamente entonces primero nos orienta, nos dice cómo estaba, cómo se organizaba, por qué era que ella no veía, qué era lo que le pasaba, ¿cierto? Como para poder hacer lo que mencionaban ayer, una inserción situacional específica del oyente en esta historia que están narrando. Entonces este es un uso, digamos, más bien prototípico de la intensificación que busca resaltar lo que se cuenta. Tenemos otro uso que es la atenuación, que también es específica, es decir, solamente se utiliza la atenuación. En este caso la marcamos con cursiva. Entonces nos dice acá esta hablante, ¿cierto? Que pregunté, ¿y dónde está? Me dijo que en el anfiteatro, entonces ya ahí se supo todo y yo no. Yo, como le digo yo, la reacción mía en ese momento no fue gritar, ni nada, sino que yo perdí la fuerza como en las piernas, yo me fui al suelo, pero sin perder el conocimiento ni nada, sino que las piernas a mí no me respondían. Entonces ya me fui para la casa con las vecinas que me habían ido a llevar la noticia. Entonces ella está contando acá pues un hecho trágico, ¿cierto? De la muerte y lo que intenta es proteger o subsanar esa imagen de ella como hablante, no decir que ella pues hizo un escándalo ni pasó algo muy grave, sino que ella todo el tiempo lo matiza, ¿cierto? Lo matiza con repeticiones, con aclaraciones, yo me fui al suelo pero no perdí el conocimiento, sino que me pasó esto, ¿cierto? Como todo el tiempo intentando salvar de alguna manera la imagen del hablante para no parecer demasiado escándalo ante un suceso. Y esto lo vemos como esa protección que ella hace ahí. Entonces este también es un uso prototípico de la atenuación. Encontramos también que existen algunos relatos en los que de manera paralela aparece la intensificación y la atenuación, que esto no es extraño, pero lo que llama la atención acá es para qué se usa cada uno de estos recursos, en qué momento intensifico y en qué momento atenúo. Entonces acá tenemos una historia de un hombre también que está contando uno de los hechos trágicos. Dice, acá en el barrio me di cuenta de un amigo mío que la policía se lo robó, como se dice prácticamente. Se lo llevaron pues lo encontraron en Guarne, lo mataron, lo iban a enterrar en un hueco, lo tenían en un hueco, sí, se lo llevaron. Claro que el mancito era jodito y todo, pero lo montaron en un taxi, se lo llevaron y ya esa fue la última vez que se supo de él. Como a los 4 o 5 días apareció en Guarne, que pues lo mataron feo, prácticamente casi lo torturaron. Se puede decir porque le arrancaron como 2 dientes, le entraron una varilla en la costilla, después le dieron bala o le darían bala antes, quién sabe, ¿cierto?
Entonces, ante este relato que él hace, encontramos que hay elementos que intensifican la descripción, algunos elementos léxicos, pero también hay elementos que atenúan. Entonces, la pregunta era por qué aparecen en el relato y logramos ver como un patrón, que es que la intensificación se utiliza para la descripción de los hechos, es decir, con una función referencial, mientras que la atenuación la utiliza para proteger la imagen del hablante frente a lo que se cuenta y marcar una distancia. Entonces, por lo menos vemos acá al final, en la construcción final, cuando dice, o le darían bala antes, quién sabe, que empieza a distanciarse un poco de ese relato que está haciendo con bastante detalle, ¿cierto? Entonces tenemos el uso de la intensificación para los hechos y de la atenuación para la imagen del hablante o para marcar distancia frente a la fuente de esa información que está tomando. Y finalmente tenemos un uso que denominamos intensificación o atenuación con elementos de polaridad contraria, y es que tenemos un solo relato en el cual aparece intensificación y atenuación, al igual que en el anterior, pero se enmarca en una estrategia global de uno de los dos polos. Vamos a verlo acá en el ejemplo, dice, pues los que vienen se quedan. O sea que no es el cuento de nosotros, sino los que hace poquito, también hoy en la radio, creo que fue en la W, que mucha gente de Colombia le gustaría vivir en Medellín, o mucha gente de Colombia le gustaría que la ciudad fuera como Medellín. Entonces no son cuentos de nosotros, pues, que uno muchas veces se mete el cuento y se lo cree, pero no es un cuento, es una realidad, ¿cierto? Entonces acá, si bien aparecen elementos como el uno o un marcador discursivo como el o sea que no es el cuento de nosotros, que pretende o que aparentemente marca una distancia frente a la verdad que se supone que está presentando, lo que vemos acá es que toda la serie del relato en realidad lo que busca es intensificar la imagen de Medellín como un lugar ejemplar o que la gente quiere imitar o en donde se quiere vivir, ¿cierto? Entonces estos elementos que parecen atenuar, como que uno muchas veces se mete el cuento y se lo cree, en realidad lo que buscan es ratificar esa imagen, y lo vemos muy bien acá al final cuando dice no es un cuento, es una realidad, ¿cierto? Que el hablante mismo vuelve y utiliza esa estrategia como retórica, como una falsa modestia para luego seguir intensificando su imagen o su respuesta frente a lo que es si Medellín le parece una buena ciudad para vivir. Entonces, ya vamos a las conclusiones. Finalmente acá lo que encontramos es que la evaluación afectiva es una forma más utilizada en Medellín para expresar el posicionamiento del hablante, que no aparece exclusivamente en las cláusulas evaluativas, sino que aparece en diferentes momentos de la narración. Desde el resumen hasta la coda podemos encontrar elementos evaluativos que refuerzan esa perspectiva del hablante sobre lo que está diciendo. Y específicamente estas gradaciones de la intensidad tienen 4 formas de ser utilizadas, que son la intensificación sola, la atenuación sola, la intensificación para los hechos del relato y la atenuación para la perspectiva del hablante, y la intensificación o la atenuación enfocadas hacia uno de los dos polos. En el caso del ejemplo, hacia la intensificación, también encontramos momentos en los que va hacia la atenuación. Muchísimas gracias.